Bueno, pues buenas tardes. La presentación que les traigo el día de hoy es un trabajo colaborativo de un grupo de investigación de la Universidad de Zacatecas, Sonora, que lo conformamos la maestra Rosario Robles, la maestra Natalia Romero, Guadalupe Durazo, que se encuentran con nosotros, y una servidora. Y pues en la misma sintonía de lo que hemos escuchado hasta el momento del Telecán, la maquiladora, pues traemos nuevamente algo atractivo e importante del Telecán. Como introducción, tenemos que la industria maquiladora en México ha sido una de las ramas económicas con mayor repunte en la economía del país. Sin embargo, han existido detonantes que contribuyeron al declive de este sector económico, como los que son el crecimiento de China, el posicionamiento en el mercado estadounidense, cambios en la política fiscal en México que afectaron el sector de manufactura y de entrada en vigor de los artículos 303 y 304 del Telecán en el 2001. Telecán se firma en 1994 y en el 2001 es cuando entran en vigor ambos artículos. Una reseña de esos artículos, del artículo 303 y 304, es que desde la entrada en vigor del Telecán, la industria maquiladora se vio muy beneficiada, ya que por un lado se bajaban los costos de producción con la mano de obra barata y la exención de impuestos al comercio exterior. Por otro lado, la mercancía transformada entraba con un arancel preferencial, cuidando las reglas de origen de la Unión Americana. Más claro, lo tenemos aquí. Más claro, pero más texto, me van a decir. El artículo 303, no lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, y además que la relevancia del artículo 303 es la siguiente: restricciones a la devolución de aranceles aduaneros sobre los productos exportados de los programas de diferimiento de aranceles aduaneros. Por ejemplo, dice: ninguna de las partes podrá reforzar el monto de aranceles aduaneros pagados ni eximir reducción del monto de aranceles aduaneros en relación con un bien importado a su territorio, a condición de varios aspectos. Por ejemplo, el inciso A dice: posteriormente exportado al territorio de otra parte. En español, como le decimos a los alumnos en el aula. ¿De qué se trata esto? El artículo 303 exime a los países que integran el Telecán, que es México, Estados Unidos y Canadá, del pago de aranceles, de insumos, materia prima, siempre y cuando la mercancía sea elaborada en uno de los tres países y sea retornada a uno de los tres países. Si una mercancía es comprada los insumos por Estados Unidos, pero es exportado a Corea, ahí sí tendrá que pagar un impuesto. Hoy vamos a ver un mecanismo de este pago, pero en sí es un beneficio pues fiscal, se puede decir también para las empresas, porque ambos artículos pues son para aprovechar el Tratado de Libre Comercio pues al máximo en lo que es la industria maquiladora de exportación. El artículo 304 es la exención de aranceles aduaneros. Ninguna parte podrá adaptar a una nueva exención de aranceles aduaneros. Ninguna de las partes podrá condicionar de manera explícita o implícita la vigencia de cualquier exención de la vigencia aduaneras vigentes, sino una parte puede demostrar que una exención o una combinación de exenciones de aranceles aduaneras que otra parte haya otorgado bienes destinados a uso comercial por una persona designada tiene un efecto desfavorable. Es lo que les comentaba ahorita. Si el producto, si vamos a hacer una camiseta y la tela la compramos en Estados Unidos y la vamos a retornar vía Estados Unidos, pero el productor final, el consumidor final está en Corea, ahí sí vamos a pagar un impuesto porque no fue para producto de venta del Tratado de Libre Comercio. Entonces, no es que sea tan desfavorable para Corea o para Asia, simplemente que es algo que está dentro del Tratado de Libre Comercio y son beneficiados únicamente los tres países que tenemos firmado el tratado. Aquí es un diagrama de pago del artículo 303. Pago del impuesto en el pedimento. Todas estas claves A2 o H2, como la tenemos acá, J1, J2 o B1, han sido cambiadas en el transcurso de los años, de 2001 a la fecha, pero significa que son clasificaciones de los pedimentos según sea materia prima de retorno o pueda ser insumos o algún aditamento, vaya, para esto. Entonces tenemos el pago del impuesto en el pedimento, sí, obligación cumplida,
sin cálculo de la exportación. No se paga la exportación con pedimento cuando la exportación es a Estados Unidos y Canadá. Lo que les comentaba, únicamente es el beneficio para Estados Unidos y Canadá. No pago del impuesto del artículo 303. Entonces, volviendo un poquito al principio, siempre y cuando la industria maquiladora que tengamos en Sonora, una de las tantas que tengamos, tenga la exportación a Estados Unidos y Canadá, estará exento de pago de impuestos. Anteriormente existían muchos programas de fomento, como es el Drawback, había PROSEC, que era por sectores estratégicos y tenían un trato preferencial las mercancías de importación, pero es llegando el TDCAN, pues cambia el esquema para la industria maquiladora. Aquí tenemos otra continuación, el cálculo del impuesto del concepto del artículo 303 del TDCAN. Pago al momento de la exportación, sí, solo sí, se actualiza el impuesto determinado desde la importación hasta la fecha de pago y no va a proceder cuando el pago a los 60 días sea de la exportación. Se actúa si se actúa en el impuesto determinado desde la importación a la fecha de pago. En pocas palabras, si no se hizo la determinación del impuesto correcto y después se verifica que no se pagó el impuesto porque la mercancía no iba dirigida ni para Estados Unidos y Canadá, tenemos 60 días hábiles para proceder. Aquí tenemos que es un no cuando se actualiza el impuesto determinado desde la fecha de la importación hasta la fecha de pago, se calculan los recargos a partir del día 61 hasta el día el 60 que se debería de haber cumplido con el pago. Entonces, si no cumplimos con lo estipulado en el artículo que nos menciona qué tipo de mercancía, entonces no pudiéramos hacer este beneficio. Por ejemplo, la maquinaria, eso no entra aquí, no es beneficiado, pero sí los insumos, materia prima, instrumentos de limpieza, otro tipo de instrumentos que no sean para el 90% para la elaboración de un producto terminado. Aquí tenemos que es evidente que durante los primeros 7 años del TLCAN las exportaciones mexicanas crecieron enormemente, al igual que el desarrollo del sector maquilador, precisamente porque podrían abaratarse los costos de producción de una forma considerada, siendo considerado para la OMC como uno de los países con mayor crecimiento en exportación a nivel mundial, sin embargo, México no había considerado uno de los objetivos primordiales en la firma del tratado internacional, que es la de integrar la producción regional de los países signatarios. Lo que les comentaba ahorita, la importancia de que el TLCAN pues, son 3 países miembros y con la firma de este tratado pues hay que gozar de esos beneficios. Acordémonos que a la firma del TLCAN el 90% de los productos que se podían exportar entre ambos países quedaron libres de arancel, entre ellos los productos agrícolas, por lo que había que promover en primer lugar la adquisición de los materiales, insumos y tecnología de los países integrantes. Tenemos aquí el caso de Sonora. Sonora a nivel nacional representa el 50% de los clústeres aeroespacial, esto debido a sus ventajas de localización y mano de obra calificada. ¿Dónde tenemos estos clústeres? En Nogales, en Agua Prieta, en Pupas, en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Obregón. Qué importante es que un solo estado tenga este porcentaje. Por eso es que con esta investigación hemos tenido pues hipótesis y conclusiones previas al respecto de que sí es una zona pues estratégica donde está ubicado Sonora y por tanto muchos de estos clústeres pues tienen muchos beneficios al instalarse allí, como lo comentaba la maestra Rosario al principio. Aquí podemos observar en este mapa que es la ubicación de México de las plantas de vehículos pesados. La región noroeste, que es donde estamos nosotros, hay 70 plantas. Aquí están los nombres de algunas de las plantas que trabajamos aquí. Por ejemplo, los que vivimos en Hermosillo, pues familiarizamos con Lee Corporation, con Magna, con Cooper, con Honeywell, con algunas, o si no es con todas, ¿no? Entonces, la importancia de ver el país, cómo está distinguido la región, toda la región noroeste, que es muy fuerte en la ubicación de las plantas de vehículos en México. Aquí tenemos otro mapa muy importante,
que aquí nos maneja la ubicación en México de las plantas de vehículos ligeros. Pues en Sonora el caso de éxito es Ford, así como lo es el caso de éxito Nordson en productos de puerto. Pues para Sonora la planta Ford es nuestra estrellita, se puede decir, ¿verdad? Tenemos la planta de Hermosillo. Y podemos observar que en muchos estados de la República también hay otras plantas del mismo nivel o de la misma capacidad, se puede decir. Cada planta se distingue por la forma de producción, por la capacidad de producción, por los sueldos, por los salarios, por las adaptaciones en el sistema de trabajo. En el momento en que estamos en esta investigación nos hemos empapado de mucha información y pareciera que no fue interesante o importante conocer que las personas de más bajos recursos, de ejidos, de pueblos, son los más comprometidos con el trabajo. Por ejemplo, en el caso de lo que nos pasó en la ciudad de Obregón. Entonces, importante es que Sonora pues esté en este ámbito y que tengamos por experiencia la planta por aquí en Sonora. Esta es otra información que también nos revela que aquí estamos en la planta Ford por el número de empleados. Quizás no se alcance a ver porque está medio borrosa la imagen, estoy viendo, pero por darles un ejemplo, aquí tenemos empleados, tenemos 2.279. Nos comparamos con la planta de Saltillo de Honda, 2.250, 2.900 en Silao, 2.700 en Toluca y otra de 2.000 que tenemos por acá, y son muy pocas que tenemos arriba de 2.000 empleados. Eso también habla que Sonora ha tenido muchos beneficios. Uno más, la industria aeronáutica, que está muy de moda con lo que es la industria aeronáutica y la industria aeroespacial. Aquí tenemos algunas de las marcas, de las filiales que se encuentran en todo el país. Hay 61 empresas diferentes. En Sonora, acá lo tenemos 11, nada más de esta área, de este giro, de lo que es la cuestión aeronáutica. Veamos el siguiente. Aeroespacial e Industrias en México. Baja California tiene 59, Sonora tiene 45, Chihuahua 32, y son las que más, Nuevo León 32, al igual que Chihuahua. Sin embargo, estamos arriba de lo que es Chihuahua y Nuevo León en la industria aeroespacial. La importancia de volver a mencionar que con la firma del Tratado de Libre Comercio pues también se ha beneficiado todo lo que es esta industria. Es una inversión extranjera, es derrama económica, son empleos directos, entonces ha favorecido. Tenemos una comparación a mayo del 2014 a 20 años atrás del Tratado de Libre Comercio. Podemos observar que el estado de Sonora se sitúa en el 7º lugar en las estadísticas de personal ocupado en la rama de maquiladora de exportación. Aquí tenemos al estado de Sonora con 6.9, y son un poquito de lo que es Sonora y sus empleos. En el ámbito industrial, la economía de Sonora se distingue tanto en niveles como en dinámica de industria. Por ejemplo, Nuevo León, que a manera de ejemplo es 2.5 veces más grande que la sonorense, y la de Tamaulipas es 1/3 más grande. La economía de Sonora es más diversificada, más concentrada en las actividades primarias, agropecuarias, minería, agricultura y pesca, pero con menor tamaño relativo y una industria pequeña, centrada en pocas ramas con una dinámica baja en la última década. Las maquiladoras sufren pues, un proceso de cambio estructural efectuado en los años 70 en Sonora. Y aquí tenemos cuáles han sido las ventas, por ejemplo, en el carro fusion que se construye aquí en Sonora, en la planta Ford, y los empleados. Entonces, claro que hemos tenido aquí una bajada en la cuestión de ventas, pero acá tenemos en la cuestión de empleos, pues tenemos que el último año ha sido muy favorable para lo que es en la cuestión de empleos. Como conclusión, tenemos que la industria maquiladora se localiza en esta región debido a la tendencia del comercio internacional a reducir los costos de transporte. ¿Por qué? Porque estamos muy cerquita de la frontera. Se demuestra que su desempeño en Sonora es crucial para el comportamiento de la economía en general y el nivel de equilibrio y los salarios del mercado de trabajo. El Telecán, por tanto, trajo a los 3 países ventajas sustanciales en su comercio internacional. Muchas gracias.
continúa con saldos de la integración alimentaria entre México y Estados Unidos a 20 años de Culiacán, por el doctor Sergio Sandoval Godoy. Gracias. Este es un trabajo compartido por el doctor Ricardo López, que en los últimos años ha estado trabajando en temas relacionados con la pobreza alimentaria y políticas alimentarias. Yo en lo particular he estado trabajando en los temas de seguridad alimentaria, más específicamente en agricultura alimentaria. Así que tratamos de hacer una especie de mezcla de estos temas y plantear algunas ideas generales, algunas tendencias de cómo se comporta la alimentación en general en México a partir de estos acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio. Básicamente el objetivo sería generar o plantear algunos indicadores de los impactos generados de dos aspectos, porque es la producción y el consumo de alimentos. En general, el problema de la alimentación pues tiene muchos ámbitos, ¿no? Ya decimos ahorita, de la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, de la insuficiencia alimentaria, política de asistencia alimentaria, pobreza alimentaria, están otros aspectos más rural que tienen que ver con comportamientos alimentarios. En fin, sin embargo hay una discusión que nos parece importante que creemos que permea de alguna manera lo que es el problema de la alimentación en México y tiene que ver con esta discusión, con estos dos aspectos, específicamente relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay una posición de unos autores, dos, una que dice que el control corporativo del sistema alimentario fijado por el TLCAN no solo deja hambrienta a la población en México, también asegura un profundo sistema alimentario no saludable en toda la región. Eso directamente relacionado con el Tratado de Libre Comercio. Y otra idea también que ha permeado la discusión en los últimos años en temas de la alimentación es que la política agrícola y comercial estadounidense está provocando un ambiente alimentario no saludable en México. Estas dos ideas, si se dan cuenta, están muy relacionadas con los efectos del tratado, pues en realidad son ideas muy fuertes, algunos incluso las ven como posibles bastante radicales en ese sentido, ¿no? Nosotros pensamos que el problema de la alimentación es mucho más complejo que estas determinantes, ¿no? Abarca muchos más ámbitos, hay muchos más factores que lo explican. De hecho, los problemas actuales de la alimentación son muy comunes a prácticamente todos los países y en particular en el caso de México creemos que gran parte de las transformaciones alimentarias que se han dado en los últimos años en realidad empezaron antes del Tratado de Libre Comercio, básicamente con el proceso de apertura comercial, de liberalización, de regulación del comercio, etcétera, ¿no? Entonces son procesos que vienen un poco antes, que han ido marcando todas estas transformaciones en la alimentación. Y obviamente, como parte de esas transformaciones, pues está el contexto nacional, que de alguna forma también es muy particular de los sectores manufactureros en general. En particular también el sistema alimentario, pues o lo que se observa a nivel general desde 80 para acá, por lo menos de manera marcada, es esto, que se ve una competencia mucho más clara, más intensa, ¿no? Y se ven también estos sistemas agroindustriales mucho más complejos en todos los ámbitos de la cadena alimentaria. Hay una integración vertical de la agroindustria a nivel entre consorcios, ya no más entre empresas multinacionales que antes, digamos, tenían el control de la producción de una vertical horizontal, sino que son ahora complejos mucho más integrados, asociaciones entre ellos, que controlan desde la producción de semillas, los aspectos que tienen que ver con los agroquímicos, toda la capacidad que tienen para colocar servicios en la distribución en diferentes mercados, ¿no? Todo esto se refiere a la integración de la alimentación a nivel mundial. Pues eso ha traído consigo también que ahora hay una mayor oferta alimentaria prácticamente en todas partes del mundo, hay una enorme capacidad de logística también de las cadenas alimentarias para moverse, para controlar los mercados, la distribución. Hay un incremento también en la cantidad de productos industrializados. Observamos también
un aumento en los restaurantes de comida rápida y también una variedad y diversidad de consumidores, ¿no? Todo esto, por supuesto, ha traído efectos significativos en los comportamientos alimentarios, en la demanda alimentaria, en los sistemas locales de alimentación. Como resultado de todo esto, nos partimos dos ideas, bueno, que retomamos de algunos autores y de alguna forma ilustran lo que sería, digamos, el ámbito de la producción, la presencia de un nuevo modelo de producción industrial de alimentos que tiene varias características. En particular, lo que se observa aquí, pues hay una producción y procesamiento de mercados relacionados con el sobreconsumo de la carne. Eso es evidente. En el mundial se utilizan más fórmulas alimenticias para acelerar el crecimiento del ganado, también medicamentos para combatir las enfermedades virales de la carne. Bueno, toda esta discusión que hay sobre los alimentos transgénicos también es parte de todas estas dinámicas que generan las empresas nacionales, los grandes consorcios, el incremento en el uso de fertilizantes, de agroquímicos. Todo esto, para algunos autores, pues lo que está pasando es que las características de inocuidad de la cadena alimentaria en general están siendo transformadas de manera radical, ¿no? Los equilibrios biológicos, los ecosistemas del planeta. Todas son algunas de las implicaciones del nuevo modelo alimentario en general. En el ámbito digamos, del consumo, de la distribución, algunos le llaman a esto, podría llamarse la modernidad alimentaria. Otros le llaman un nuevo orden alimentario a nivel internacional, que tiene como características en el ámbito del consumo, básicamente de la distribución, pues que ahora es una transformación sustantiva en cuanto a la composición de las comidas, cómo organizamos el tiempo para consumir las comidas, para cocinar los alimentos, los horarios, los presupuestos que invertimos en la alimentación. Todo eso ha ido transformando, todo eso marca de alguna manera un nuevo orden. Algunos indicadores de toda esta nueva modernidad alimentaria, este nuevo orden alimentario es esto, ¿no? Las tendencias de consumo, hay un incremento en la demanda de comida rápida. Eso lo observamos también aquí claramente en el principio, que vamos a presentar unos indicadores a nivel nacional también nacional. Hay necesidades de consumo también de productos que antes no eran importantes en la dieta de los mexicanos, desde los que más o menos la gente que es de mi edad acá, se recuerda que antes no teníamos acceso a todo ese tipo de productos que ahora existen, ¿no? A la mano en cualquier tienda, incluso no necesariamente tiendas de alimentos, ¿no? Que son, en este caso de las frituras, golosinas, una serie de alimentos con un alto contenido de azúcar y grasa, ¿no? La modalidad del snack picoteo, que es una de las características también de la demanda de alimentos. En todo esto también a nivel mundial hay una consolidación, una rama gastronómica basada en nuevos sabores y combinaciones diferentes, lo que llaman un poco las comidas de fusión, que también ya aparecen en el bolsillo, ¿no? Prácticamente se reflejan los procesos de integración a nivel de la diversidad que existe, incluso de alimentos, de materias primas, pero eso se refleja generalmente en el plato de los consumidores, ¿no? Entonces, actualmente incluso existen productos que ya no hacen distintos de género, hay productos para niños, para estudiantes, para ancianos, para todo tipo de personas, ¿no? Y bueno, junto con estas tendencias de consumo de alimentos, pues también cambian las actitudes de la gente, cambian los comportamientos alimentarios, de tal manera que ahora claramente observamos como tendencia general provocada por estos procesos de integración una menor falta de tiempo para cocinar por parte de las familias. Bueno, tiene que ver con el proceso de urbanización, el ingreso de el trabajo, de manera muy particular en las ciudades de los 30 años, tiempo para cocinar, desaparecen o van desapareciendo las comidas familiares, hay un tiempo que se dedica menor a la comida, hay una tendencia muy marcada al individualismo, al acto de comer, también cambian los horarios, esta comida, los lugares donde se pongan las distintas, en todas partes, a cualquier hora, en cualquier lugar, también se le llaman los consumos simultáneos, también el consumo de hacer ejercicio, de televisión, en el trabajo, todas estas cosas están cambiando de manera radical. Y
fueron modificaciones que no necesariamente tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, pero que sí en la práctica lo que están haciendo es que está cambiando, está generando problemáticas muy comunes en toda la sociedad en términos de legislación, y no es exclusivamente el caso de México, ¿no? La forma de elegir los alimentos, de organizar la alimentación, todo esto, estructurar también las actividades. Se dice que ahora también estamos pasando de lo que es una sociedad gastronómica a una sociedad gastronómica, donde ya no hay reglas, no se respetan las reglas de comer, de hacer. Por lo que decía ahorita, no, prácticamente comemos de todo, cualquier parte, lo que sea. Estamos pasando en ese sentido, una sociedad gastronómica, una sociedad gastronómica. No hay una desestructuración de la alimentación general, que es lo que estamos observando como tendencias marcadas. Y bueno, finalmente, lo que estamos también observando son que hay una recomposición de los sistemas alimentarios locales. Sin duda alguna esto es una tendencia. Y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues ha provocado de alguna forma esta recomposición de los sistemas locales. No necesariamente todo se le puede aplicar al Tratado de Libre Comercio. Ricardo nos va a dar algunos indicadores así rápidos de cómo se han manifestado esta recomposición de los sistemas locales. Así, habíamos quedado de dividir. Bueno, ya no queda mucho tiempo, 5 minutos. Como ya en este caso resaltó el doctor Sergio, aparece aquí que la integración alimentaria entre México y Estados Unidos no comienza necesariamente con el Tratado de Libre Comercio, sino que ya había un proceso que le antecedía. Generalmente más acertado es cuando México se integra al GATT en el 86, en los 80 y posteriormente comienza todo un proceso de regulación e integración de México a cadenas internacionales. Ahora, voy a irme, para no repetir información que ella dio, irme específicamente a lo que me interesa mostrar. Aquí creo que sí es relevante algo que él mostraba acerca de cómo ha ido creciendo en este caso los restaurantes de comida rápida. Por ejemplo, a nivel nacional, básicamente 20% en solamente 10 años, y en Sonora cerca de 43% del 18 al 2008, es decir, cada vez tenemos mayor oferta de los alimentos, digamos, de para llevar o de comida rápida, tipo como McDonald's u otras. Adicionalmente, algo que queremos rescatar y resaltar es cómo cada vez más se dificulta el consumo de alimentos considerados tradicionales o básicos. Resalta aquí, al menos en esta lámina, el caso del frijol. Durante el periodo que estamos mostrando hay una reducción significativa en el consumo medido en kilogramos, así como en otros productos, pero creo que el más relevante en este caso es el del frijol. Adicionalmente, la gente consume menos y tiende a gastar más por el incremento de los precios, porque si vemos medido el salario mínimo o cómo ha ido creciendo el salario, este ha crecido en menor proporción que el precio de los alimentos básicos. Ahí hay un problema que es muy interesante discutir. Generalmente la inflación se calcula con el INPC general, pero si hiciéramos una microcanasta alimentaria y cómo han evolucionado sus precios, estos superan en una cantidad considerable a el incremento del salario mínimo, y obviamente esto resta capacidad de poder de compra y sobre todo de consumo, que es algo que debería de tenerse en consideración, que creo que se tiene actualmente, ¿no?, con el debate de incrementar el salario mínimo, al menos para la Ciudad de México, y también lo que traen en este caso